Dios les bendiga, gloria a Dios. Dios es bueno, mis amados hermanos, y todo el tiempo, amén. Así que hay que proclamarle, hay que confiar en Él, porque Dios está en todo tiempo y en todo momento, amén. Dios les bendiga a cada uno. Nos gozamos en gran manera el poder estar, aunque sea desde esta plataforma, con cada uno de ustedes, amén. Así que fuerte saludo y aquí seguimos, mis amados, hacia adelante, confiando siempre en ese Dios que todo lo puede, todo lo sabe, amén. A Él sea la gloria, la honra para siempre. Qué bueno, mis amados, esperando verás siempre en el Señor que se encuentren muy bien de salud, y si por cualquier cosa, verdad, circunstancia, pues pasamos por momentos difíciles, aún en ese proceso no hay que dejar de confiar en ese Dios todopoderoso, porque Él está presente, mis amados, y hay cosas que Él permite, amén, en nuestras vidas, y es para glorificar su nombre. Así que en todo tiempo, mis amados, hay que glorificar a Dios. Decía el salmista David: en todo tiempo estará su alabanza de continuo en mi boca. En todo tiempo alabaré al Señor. Amén. Así que, mis amados, glorifiquemos a Dios en todo tiempo. Amén. Dios les bendiga grandemente, y pues esperamos, hermanos, que podamos en esta tarde, en esta noche, reflexionar en la palabra de nuestro Dios, porque es poderosa, amén, y en ella está nuestra fortaleza. En la palabra de Dios estando es nuestro gozo, nuestra paz, porque Él es el que prometió, y todas las promesas que están en la palabra de Dios, sobre todo, son para aquellos que han confiado en Él, que han creído en Él. Así que vivamos de la palabra, mis hermanos, confiemos, aferrémonos, abracemos esta palabra, porque son promesas de Dios para su pueblo y para todo aquel que viene a Él y hace de Dios su Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados, vamos a estar orando y espero que pueda quedarse conectado, porque vamos a estar hablando, vamos a ver la historia sobre todo del personaje Barrabás, muy famoso, ¿verdad? Históricamente, y igual dentro del pueblo de Dios, al mencionar este nombre, pues se desprende una multitud de pensamientos acerca de dicho personaje. Así que vamos a estar reflexionando en él, en ese personaje, amén, y vamos a ver qué podemos descubrir, algunas verdades espirituales detrás de todo ello. Así que meditando detrás de la libertad de Barrabás, amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el que reinas, el que vive, el todopoderoso. A ti sea la gloria, la alabanza para siempre. Tú vives, Señor, tú vives y reinas. Así que rendimos nuestras vidas a ti en adoración, rendimos nuestras vidas a ti, Señor, en servicio y en todo, Señor, porque para ti vivimos, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Sé tú trayendo a cada corazón fortaleza, Padre. Sé tú trayendo a cada vida esperanza, nueva fuerza, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, y penetra, Señor, hasta lo más profundo del ser humano, discierne los pensamientos, conoce las intenciones del corazón. Tu palabra es poderosa, mi Dios. Permite gozarnos en ella, en el nombre de Jesús, amén. Mis amados, qué bueno es Dios, amén, y Dios ha sido bueno todo el tiempo. Así que en todo momento levante a Dios esa alabanza, esa adoración, esa gratitud para con Él, porque Él no nos ha desamparado. Su fidelidad permanece para con cada uno de nosotros. Así que hay muchos motivos, muchas razones por el cual dar gracias y decirle: Señor, te alabaré por siempre, porque tú eres digno, solo tú eres santo, tú eres mi Dios, mi roca inconmovible, mi fortaleza, tú eres mi escudo. En ti, Señor, están mis pies seguros. Aleluya. Ciertamente, Señor, caerán 1000 y 10,000, mas a mí, Señor, no llegará. Y si llega, Padre, cualquiera que sea la enfermedad o algún dardo del enemigo, en tu nombre venceré, en tu nombre esperaré, en tu nombre tendré mi victoria. Aleluya. Vamos a leer rápidamente un texto
para basar nuestro pensamiento y vamos a ver de qué manera la palabra de Dios nos ministra a través de este suceso. Y dice allá en San Marcos capítulo 15 versículo 6, dice: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aleluya. Poderoso Dios. Amén. Muchos de nosotros conocemos este relato, este suceso. Muchos de nosotros, amén, lo hemos leído una y otra vez y constantemente recordamos este acto tan fuerte para nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues cuando fue Él crucificado, sentenciado a muerte, vemos que se dan un montón de cosas ahí injustamente, agreden a nuestro Señor, tanto como físicamente lo golpean y también levantan falsos testimonios. Vemos como los principales sacerdotes, dice que ellos convencían al pueblo para que buscaran cualquier excusa, cualquier falso testimonio con tal de desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. Y es así, hermanos, como tras meditar en este acontecimiento que ha trascendido nuestra historia, ha sido algo que a lo largo de la historia se ha sabido, las injusticias que se llevaron a cabo en ese día, la crucifixión de nuestro Señor. Vemos todos los falsos testimonios, todo lo que hicieron esta gente, todo lo posible para con tal de llevar a nuestro Señor Jesucristo a sentencia de muerte. Y cuando vemos cómo en ese momento la injusticia prevalece, y aún más enardece nuestros corazones el ver cómo esa multitud estuvo dispuesto hasta agotar el último recurso con tal de condenar al Maestro, a Jesús de Nazaret. Y es ahí, hermano, como nos damos cuenta que sin importar cualquier cosa que ellos podrían inventarse, llevaron a nuestro Señor a crucificarlo. Pero aún más nos da ver cómo este grupo de personas, esta multitud, pero sobre todo, mis amados, los principales sacerdotes, escribas y fariseos, dice que buscaron cualquier recurso con tal de dar a conocer que Jesús era digno de muerte. Y vemos cómo esta gente estuvo dispuesto hasta dar a libertad a un hombre llamado Barrabás y dar muerte a Jesús. A tal grado, mis amados, que ellos pedían la libertad de este hombre Barrabás y pedían que crucificaran a Jesucristo. Jesucristo fue muerto, el inocente, como malhechor, como un ladrón, fue muerto como un criminal. Así fue ese suceso, ese hecho que presenciamos día tras día, leer esta historia, la cual impacta nuestros corazones en ver cómo un grupo de religiosos que decían conocer a Dios, vemos cómo estuvieron dispuestos a tal grado de inventarse cualquier excusa, cualquier recurso con tal de llevar a cabo sus propósitos,
dar muerte a Jesús el justo. Pero aún más, ver cómo este personaje Barrabás está envuelto detrás de todas estas injusticias. Quizá este hombre no sabía lo que ese día le iba a pasar. Quizá este hombre estaba esperando sus días ahí en la cárcel para ser crucificado. Quizá este hombre ni se esperaba nada de ello. Pero vemos que detrás de lo que el pueblo pedía, vemos que aparece este personaje. Pues todo se da en el contexto, ¿verdad?, de que el pueblo estaba acostumbrado en esas festividades soltar un reo, soltar uno que estaba preso, el que el pueblo eligiera. Entonces fue que Pilato llevó a cabo esa idea, y pues vemos que el pueblo no le importó, escogió a Barrabás en vez que Jesús, sabiendo quién era Barrabás. Y para eso vamos a ver quién realmente era este hombre. Vemos pues que al pensar en el nombre o en este hombre llamado Barrabás que aparece en la Biblia, que el pueblo eligió antes que a Jesús, aún ver las injusticias, pero al ver la elección de este hombre fue el colmo, porque ellos estaban dispuestos a todo con tal de dar sentencia a Jesús. Pero bien, vamos a ver quién era este hombre, lo que podemos aprender detrás de este personaje. Vemos que Barrabás, al pensar en este nombre en nuestros corazones y en nuestra mente, inmediatamente asociamos a este hombre como un malhechor. Asociamos a este hombre como un criminal, como un ladrón, pues tal y como lo dicen los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios hablan de este hombre. Mateo dice que era un preso famoso. O sea que este hombre no solamente era un carcelero, sino que era famoso. O sea, en el sentido de que no de todos los que meten a la cárcel el mundo se entera, o por lo menos tu ciudad. No todos nos enteramos, no de todos los que meten presos se entera uno, pero ya sea en México, en Estados Unidos, han existido presos famosos. O sea que todo el mundo está hablando de él, todo el mundo se dio cuenta que fulano de tal cayó preso. Mateo habla de Barrabás como un preso famoso. O sea que este hombre era conocido, este hombre no era cualquier hombre. También vemos que Marcos nos dice que era un homicida. Juan dice que era un ladrón. Aleluya. Y así continuamente vemos cómo los cuatro evangelios describen esas características de este hombre. Pero aún así vemos también que Pedro, allá en Hechos capítulo 3, mira Hechos capítulo 3, cómo Pedro nos habla acerca de este hombre. Hechos capítulo 3 versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro habla a los judíos y le dice: vosotros matasteis al santo y escogisteis a un asesino. Preferisteis darle la libertad a un asesino antes que al santo, antes que al justo. Vemos también cómo Pedro se refiere a este personaje. O sea que con todo, y inmediatamente cuando nosotros pensamos, y es que es así como nosotros pensamos, porque hay registros de este hombre era un asesino, este hombre era un ladrón, este hombre era un peligro para la sociedad, este hombre era digno de muerte. Este hombre sí era digno de muerte, pero aún así fue puesto en libertad. Conociendo, mis amados, esas cualidades de este hombre y sentenciado a muerte, o sea, digno de muerte este hombre, pero aún así fue declarado libre de culpa y libre de la muerte, todo por crucificar
por poner a Jesús en su lugar. Literalmente, mis amados hermanos, Jesucristo tomó el lugar de este hombre. Literalmente, esa cruz que Cristo tomó, quizá muchos dicen, porque en el momento en que Pilato no escogió otro hombre, sino que el primero que aparece en la lista fue Barrabás. El primer nombre que fue pronunciado por labios de Pilato fue a Barrabás, contando con las características que nos dan a conocer los evangelios, que era un ladrón, que era un preso famoso. Me imagino que era el primero que estaba en la lista de los sentenciados a muerte. Yo me imagino que quizá era el primero que estaba en la lista, quizá era el preso de los presos, quizás hasta ya era jefe de los presos. Era un hombre famoso, era un hombre malo en todo su esplendor. Así que vemos también cómo Pilato lo escoge. Entonces esto significa que la cruz donde Jesús murió estuviese reservado para Barrabás. O sea, esa cruz estaba reservada para Barrabás, porque los otros dos ladrones que murieron al lado de Jesús, uno de ellos expresó, ¿verdad?, y diciendo de forma burlosa al Señor: tú, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Vemos como uno de ellos se burlaba, pero el otro habla y dice: tú y yo justamente estamos aquí pagando nuestros crímenes, pagando nuestros errores. Él dice justamente, pero este hombre, señalando a Cristo, él dijo: pero este hombre injustamente paga. Este hombre injustamente está ahí. O sea que estos dos ladrones también reconocen que son merecedores de lo que están haciendo, de lo que están pagando en esa cruz. O sea que esa cruz que estaba ahí donde estaba Jesús le pertenecía a Barrabás. Literalmente, hermanos, literalmente Jesús dio su vida por Barrabás. Con esto no significa que Barrabás fue salvo. Con esto no estamos diciendo que Barrabás fue salvo, sino que físicamente Jesús puso su vida por Barrabás, porque quizá esa cruz estaba reservada para Barrabás. Entonces, al sentenciar a Jesús, Barrabás queda libre de culpa y libre de esa muerte, libre de esa cruz, libre de todo, y fue suelto. Así, mis amados, ¿cómo entonces Jesucristo sustituyó ese lugar? Y es así que detrás de la libertad de este hombre ilustra una verdad espiritual. Ilustra una verdad espiritual. Y es que es lo que se ha llevado a cabo en la vida de hombres y mujeres. Todos aquellos que han experimentado la verdadera libertad, todos aquellos que han experimentado una vida eterna, todos aquellos que han experimentado libre de culpa, libre de pecado, libre de la muerte, todos aquellos que han confiado en la obra de Cristo Jesús, es lo que se ha llevado espiritualmente una libertad, esa libertad gloriosa que tenemos en Cristo. Porque antes estábamos bajo la esclavitud del pecado, estábamos sujetos al pecado, mas Cristo vino y rompió las cadenas del pecado, destruyó la muerte. Ahora tenemos vida eterna en Cristo. Eso es lo que ilustra la verdad detrás de la libertad de Barrabás. Cristo murió por mis pecados, Cristo pagó por mi culpa, Cristo fue castigado, la ira de Dios fue derramada sobre él. Cristo llevó mi castigo. Cristo tomó mi cruz. Cristo tomó mi lugar. De Barrabás fue un lugar físico, pero mi lugar fue un lugar espiritual. Cristo llevó todo mi pecado. Por eso dice Isaías 53 que en él fue cargado todo mi pecado. Él llevó mi pecado, él llevó mi enfermedad, él sufrió mis dolores, él fue condenado por mí.
Por eso detrás de la libertad de Barrabás están nuestras vidas. Todos aquellos que han experimentado la libertad, la salvación de su alma, pues porque han visto la obra de Cristo, han contemplado su muerte en la cruz y han dicho: el que murió ahí, murió por mí, en mi lugar, por mi culpa. Yo merecía ese castigo, pero gracias doy a Cristo por quien murió por mí, porque no había otro digno, no había alguien más que podía llevar ese castigo, no había alguien más que pudiera cumplir la ley. Yo fracasé, yo merecía la muerte. Barrabás fue un hombre asesino, ladrón, un hombre malvado, totalmente un hombre que era digno de muerte. Pero ahí literalmente se estaba relatando lo que espiritualmente iba a suceder en nuestras vidas. Cristo muriendo por nosotros, el justo por los injustos. Por causa de nosotros se hizo pecado. Él no conoció pecado. Él no pecó. No se halló pecado en su boca. Por eso cuando Pilato está en ese alboroto, el pueblo está clamando por su muerte, Pilato le dice: ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro culpa en él. Y dice que Pilato había resuelto dejarlo en libertad porque no encontraba ni un mal en este hombre. No encontraba nada que le acusase que fuera digno de muerte. Pero vemos la insistencia de la multitud. Vemos cómo esta multitud levantaba cualquier falso, cualquier testimonio con tal de dar muerte al único hombre digno, puro, santo y perfecto y humilde que haya existido sobre la faz de la tierra: Jesucristo. Jesucristo. De hecho, ¿verdad? Cuando vemos, Barrabás fue libre. Barrabás fue libre por ese incidente. Pero no es que haya sido una casualidad, no es que haya sido algo que pasó por desapercibido, sino que detrás de cada palabra de Jesús hay unas verdades que trascienden lo más profundo de nuestros corazones. Detrás de cada suceso de la vida, de la obra de Cristo, hay verdades espirituales escondidas. Dice allá en Corintios que la palabra de Dios es espiritual y se ha de discernir espiritualmente. Detrás de las palabras de Cristo, detrás de todo lo que ha pasado, hay unas verdades espirituales que el Señor quiere revelarnos para así nosotros poder con más fuerza glorificar su nombre y entender que Él es el Todopoderoso. Aleluya, porque Él durante todo ese proceso no abrió su boca, porque también estaba escrito de Él: Él es el Cordero, el manso y humilde. Él es el Cordero inmolado. Estaba profetizado, pero Él se cayó también por amor a ti y a mí. Él se cayó para salvarnos a nosotros. Él enmudeció para que se cumpliera el plan perfecto diseñado por el mismo Dios, que era que Jesucristo, Él es el que quita el pecado del mundo. Era necesario que Él muriera, porque la paga del pecado es la muerte, y para tú y yo poder ser libres de ese pecado y de la muerte, alguien tenía que morir en mi lugar, alguien tenía que pagar en mi lugar, y ese es Cristo. Cristo, el Cordero de la Pascua, Cristo, el Cordero sacrificado, el que quita el pecado del mundo. Él es Jesucristo. Así que Dios, a través de este suceso, este hombre Barrabás, de la libertad de Barrabás estábamos nosotros. Eso es lo que ilustra. Por eso cuando vemos a Barrabás, el hombre más malvado, el hombre que era digno de muerte, al ponerlo al lado de Jesús, totalmente eran opuestos. Jesús, el hombre más justo, el hombre perfecto, manso y humilde. Por el otro lado, el hombre asesino, un hombre ladrón, un peligro. Pero ¿qué decían los religiosos, los fariseos? Este hombre es un peligro. Este hombre amenaza. La multitud amenaza al reinado de César.
Este hombre está en contra de nosotros. Ellos buscaban cualquier cosa con tal de desacreditar y culpar a Cristo. Pero vemos cómo este hombre era totalmente inocente de todo lo que se le acusaba. Mas sin embargo, por el otro lado, Barrabás era totalmente opuesto. Él sí era ladrón. Había evidencia, había testimonio, y por eso era un preso famoso, porque este hombre quizás había cometido muchas maldades. Pero no hay comparación con Cristo. Mas sin embargo vemos pues la injusticia. El pueblo escogiendo a Barrabás. Cristo murió por mis pecados. Yo merecía la muerte y el infierno. Yo merecía esa muerte, pero Jesucristo me hizo libre del pecado y de la muerte. Jesucristo con su muerte me libró del pecado, y ahora Cristo nos presenta libres de culpa ante el tribunal de Dios. Por creer en Cristo, nosotros seremos presentados como justos. No que seamos justos, sino que seremos presentados justos por la justicia de Cristo. Él murió en mi cruz, Él murió en mi lugar, Él llevó mi pecado, Él sufrió la muerte por mí. Así que ya no hay condenación. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Y es así como vemos entonces que detrás de la libertad de Barrabás ilustra la vida de todos aquellos que serían libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación y del infierno. Porque no hay duda, mis amados hermanos, llegará el día en que todo ser humano se presentará ante el tribunal de Dios. Llegará el momento donde todo ser humano se presentará ante el tribunal de Dios y dará cuenta, y ninguno podrá ser justificado delante de Dios a menos que creamos en la obra de Cristo. Él es el único que puede justificarnos. Él es el único que puede presentarnos justos ante el tribunal de Dios. Quizás tú puedes decir: no, yo no me parezco nada a Barrabás, yo no tengo nada que ver con Barrabás. O quizás tú te burles de esta verdad espiritual. Esta verdad es lo que se lleva espiritualmente en la vida de todos aquellos que han confiado en la obra de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, y han confiado en Él como su Salvador, como que el único que nos llevará ante el Padre. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero yo no sé qué tan malo tú te consideres o creas tú que eres, porque muchas veces nos justificamos, decimos: yo no soy tan malo. Pero de acuerdo al diagnóstico de Dios, de acuerdo a lo que Dios estableció ahí en Romanos capítulo 3 versículo 10 y 12, Romanos 3 versículo 10 y 12 nos dice la palabra de Dios: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios dice que no hay ni siquiera uno, no hay ni uno bueno. Todos nos desviamos, todos hicimos lo malo, todos estamos desviados. No hay nadie quien haga lo bueno. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Dios ha establecido todas sus leyes. Todos somos hallados culpables ante un Dios justo y santo. Todos, sin excepción alguna, todos somos hallados culpables ante las leyes de un Dios santo. Barrabás representa a la humanidad también. Barrabás representa a la humanidad. Cuando vemos entre Jesús y Barrabás, Pilato los pone ahí. No hay comparación, no hay nada de parentesco. El uno para con el otro son totalmente opuestos. Barrabás es un ladrón, un asesino, un malhechor. Barrabás es un preso famoso. Barrabás es de lo peor. Pero por el otro lado, Jesucristo, santo, justo, humilde, perfecto, puro, verdadero. No hay comparación. Y hoy así en día el mundo igual. Barrabás representa la humanidad. El Dios del universo puso sus leyes y mandamientos y ninguno ha podido cumplirlas. Ninguno.
Cuando el mundo pone entre las leyes de Dios, es así como vemos en nuestro mundo, en la sociedad, de cómo una y otra vez Jesús o Barrabás, la ley de Dios o la ley de los hombres. Pero parece ser que nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro mundo sigue llevando las mismas elecciones. Detrás de las elecciones de Barrabás, al elegir el pueblo Barrabás, hoy en día nuestro mundo prefiere las leyes de los hombres, prefiere el estilo y la vida de los hombres antes que preferir la ley establecida por Dios en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Pero así vemos hoy en día, Jesús o Barrabás, la ley de Dios o la ley de los hombres. Pero los hombres aún así exigen a los gobiernos que legalicen su forma de vivir, sin importar lo que Dios haya establecido. Jesús o Barrabás también tiene que ver con la ley de Dios y la ley de los hombres. Pero hoy en día los hombres prefieren los mandamientos supuestamente de hombre, leyes supuestamente de Dios, pero no tienen nada que ver de Dios. Los hombres exigen, al igual que en aquel entonces, cuando la multitud clamaba por Barrabás, hoy en día el mundo clama para que legalicen formas de vivir, estilos de vida que contradicen los mandamientos de nuestro Dios. Jesús o Barrabás. Hoy en día se vuelve a repetir. Hoy en día el mundo escoge a Barrabás. Hoy en día el mundo escoge a Barrabás. No hay diferencia, lo mismo se repite. Barrabás no solo ilustra la vida del creyente que tiene que reconocer la obra de Cristo, sino que representa a la humanidad. Hoy en día la humanidad aplaude lo malo y desecha lo bueno. La Biblia es el único libro que nos da a conocer lo que es bueno y lo que es malo para nuestro bienestar, para así cumplir con los mandamientos de Dios y para que en este mundo pues nos vaya bien mientras estemos aquí. Pero ¿qué pasa? El mundo abraza a Barrabás. El mundo desecha a Jesucristo y abraza a Barrabás. Se vuelve a repetir. Jesús o Barrabás. Pilato no halló culpa en él. Pilato no encontró culpa en él. No había cómo sentenciarlo. No había cómo él decretara una sentencia para justificar o crucificar a Jesús y justificar así las acusaciones del pueblo. Pero vemos cómo el sistema político y religioso se levantó y dijo que Jesús era una amenaza para el mundo. Era una amenaza para el mundo. Era una amenaza para las leyes de Roma. Era una amenaza para el gobierno de Roma, para los líderes religiosos. Era una amenaza. Cuando este hombre lo único que hizo, ¿qué hizo Jesús? Fue restaurar a los débiles, levantar la mano a los frágiles, fue sanar enfermos, dar vista a los ciegos, abrir los oídos a los sordos, levantar a los muertos, resucitar a Lázaro. Lo único que Jesús hizo fue hablar con amor y con verdad a aquellos que dicen ser religiosos. Mis amados hermanos, Jesucristo no había nada que pudiera condenarle. Jesús, cuando tuvo la conversación con el pueblo el pueblo judío, Jesús le dijo: si no me creéis a mis palabras, ved mis obras, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué Jesús había hecho? Jesús había hecho lo mejor para nuestras vidas. Había sostenido la vida de muchos. Pero aún así, los religiosos, los políticos, levantaron contra Jesús y dijeron que Jesús era una amenaza. Y así hoy en día y a lo largo de la historia, mis amados, no es de extrañarnos que el mundo aborrezca a los cristianos. No es de extrañarnos que el mundo nos rechace por no creer de la misma manera que ellos, cuando ellos exigen que legalicen sus prácticas, sus vidas de pecado que llevan, cuando nosotros sabemos que ante Dios son cosas que contradicen lo que Dios ha establecido. Por eso, al mostrar nosotros los creyentes desacuerdos, no es que los juzguemos, pero sí mostramos desacuerdo, porque la ley de Dios exige algo que no se puede cambiar. El Dios es el Dios del universo que ha establecido sus leyes para los hombres, por lo tanto no se pueden alterar. Lo que Dios ha establecido es lo que es.
Por eso cuando hoy en día el mundo como ve que los cristianos no participamos en sus eventos, no participamos ni apoyamos el estilo de vida que quiere que legalicen, se van en contra de nosotros. Pero no es de extrañarnos, hermanos. Con Jesús hicieron lo mismo. Con Cristo Jesús dijo: si conmigo hicieron esto, ¿cuánto más no harán con vosotros? Por causa de mi nombre, dice allá en Mateo capítulo 10, 22, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Así igual los supuestos religiosos, líderes que supuestamente conocían a Dios, pidiendo la crucifixión de Cristo y la libertad de Barrabás. Así hoy en día vemos un montón de religiones. Mis amados, no te dejes llevar por todas las religiones. Hay un montón de religiones, es puro disfraz, pura falsedad, porque ellos aportan, ellos están a favor de las cosas ilegales que el hombre quiere llevar a cabo y van en contra de los mandamientos de nuestro Dios. Supuestamente líderes religiosos, supuestamente iglesias cristianas, hermano, esos son falsos, están escondidos detrás de la religión, porque apoyan todo lo que el mundo dice, apoyan lo que el mundo dice y apoyan y escogen a Barrabás. El cristiano se diferencia por tratar de cumplir la palabra de Dios. Aún con nuestros tropiezos nosotros vamos, pero nunca intentamos ni intentaremos cambiar los mandamientos de Dios. Lo que Dios ha establecido, lo ha establecido. Por eso el mundo nos odiará y nos aborrecerá. Y quizás tú también que me escuchas, alguien podrá reírse y decir: no, Barrabás no representa a la humanidad, Barrabás no me representa a mí. Quizás puedes burlarte y decir todo lo que quieras, pero quiero decirte algo, que allá en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es poder de Dios. Mas a los que se salvan es poder de Dios. Muchos se burlarán, muchos dirán: estos están locos, estos deliran. Pues para nosotros hay una verdad central: Dios vive y reina para siempre. Él es el juez del universo, Él es el juez de toda la tierra, y un día compareceremos ante su tribunal. Pedirá a ver si podemos justificarnos, pero nadie se podrá justificar ante las leyes justas y santas de un Dios verdadero. Pero todo aquel que confió en la obra de Cristo, todo aquel que puso su mirada en Cristo, todo aquel que confió en la obra de Cristo, podrá ser libre de culpa ante el tribunal de Dios. Porque hoy en día Dios nos ve la justicia de su Hijo que está en nosotros. Todo lo que Cristo hizo fue puesto a nuestra cuenta. Él fue nuestro sustituto. Él dio su vida por rescate de nosotros. Él dio su vida en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Cristo en la cruz muestra el amor y la justicia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el amor de Dios. Dios vino a la tierra en forma de hombre. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino y dio su vida por nosotros. Todo aquel que cree en Cristo será libre de pecado, libre de culpa. No hay condenación. Así que Cristo es el amor de Dios manifestado a los hombres. Cristo es la justicia de Dios. Cristo recibió toda la ira de Dios. Pagó por todos nuestros pecados. Pagó por toda nuestra vida de pecado. Cristo en la cruz es la justicia de Dios. Por eso todo aquel que cree en Cristo, inmediatamente la justicia de Dios es puesta a tu favor. Tú eres libre, al igual que Barrabás experimentó esa libertad, literalmente hablando, esa libertad, esa libre de muerte, libre de culpa. Le quitaron las cadenas, fue suelto de la cárcel, fue librado de esa cruz, fue librado de esa muerte segura. Así tú y yo estamos detrás de esa libertad de Barrabás. Nuestra libertad se llevó a cabo hace más de 2000 años, allá en la muerte en la cruz con Jesucristo. Él estaba pagando por todos nuestros pecados. La cruz, ahí es donde también Cristo nos otorga su perdón. Cristo nos otorga su perdón.
Dice allá en 2 Corintios, capítulo 5, 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Cristo se hizo pecado, Cristo se hizo maldición, porque maldito aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo pecado por causa de nosotros. Todo el peso de nuestro pecado fue sobre él. Así que, mis amados, glorifica a Dios y exáltale, porque Él vive para siempre. Así que cada vez que pensemos en este hecho tan absurdo, ¿verdad? Para entre nuestros ojos y para las leyes de cómo acusaron a nuestro Señor Jesucristo, de cómo le crucificaron y falsamente levantaban testimonios contra de Él. Pero aún vemos nosotros que detrás de todo ello está la obra maestra que es de Dios, llevando a cabo esa obra única y perfecta, el Cordero de Dios siendo sacrificado para perdón de nuestros pecados. Detrás de la libertad de Barrabás está nuestra verdadera libertad espiritual. Todos aquellos que han experimentado el gozo de la salvación pueden decir que Cristo fue su libertador, puede decir que Cristo murió en mi lugar, puede decir que Cristo llevó mi pecado, Cristo pagó ese precio por mí. Yo merecía esa culpa, yo merecía esa muerte, yo merecía todo eso, pero Cristo pagó en mi lugar. Así que glorifiquemos a Él. Pero también Barrabás representa a la humanidad. Barrabás representa a la humanidad. ¿Qué pasa hoy en día? La humanidad piden a gritos, claman porque se legalicen prácticas malas que contradicen a lo que Dios. Jesús o Barrabás. En la elección de Barrabás está también tu decisión hoy en día. Tú decides a quién seguir, a Jesús o a Barrabás. Tú decides. Pero un día comparecerás ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Dios, y no habrá nada que pueda justificar tu vida de pecado. No habrá nada más que el que descansa en la obra de Cristo. Seamos como aquel hombre que estaba al lado de Jesús cuando dijo: este hombre injustamente paga, mas yo sí soy digno de muerte. Este hombre inmediatamente experimentó esa salvación gloriosa y le dijo: Cristo, de cierto hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Este hombre experimentó esa salvación directa, aleluya, porque creyó en el único justo y santo, el justo por los injustos. Cuando tú reconoces que eres pecador, cuando tú reconoces que tú sí eres digno de muerte, cuando tú reconoces que sí mereces el infierno, cuando tú no te jactas y dices: Señor, si yo merezco ese pecado, esa muerte, si yo merezco la ira de Dios, porque nos hemos rebelado contra las leyes de un Dios santo y justo. Pero cuando tú reconoces: Cristo, yo te acepto, yo te reconozco como mi Señor, mi Salvador, haz de mi vida tu siervo, inmediatamente Cristo nos da ese Espíritu Santo que nos liberta de todo pecado y nos hace libres para adorarle y libres para someternos al señorío y al gobierno de Cristo. Así que nosotros con gozo le servimos al Señor. Con nuestra vida testificamos de esa libertad que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque Cristo nos ha hecho libres para adorarle. Así que vivamos para Él, vivamos para Él. Aleluya. Mis amados, hay una verdad y es la Biblia. La Biblia no miente. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido en este mundo para que vivamos conforme a sus mandamientos. Pero por cuanto todos pecaron, dice Romanos también, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, mis amados, espero que podamos reflexionar cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro sustituto, como aquel que llevó mi pecado, aquel que murió en mi lugar. Aleluya. Mis amados, cuando decimos que murió en mi lugar, sabemos que nosotros no podíamos cargar con esa cruz, no podíamos cargar con todo el peso de la ira de Dios, pero sí merecíamos ese infierno, merecíamos esa condenación eterna, pero por Cristo tenemos vida eterna.
Barrabás tuvo vida literal, pero nosotros tenemos vida eterna si confiamos en la obra de Cristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano. Esperemos que puedas reflexionar y meditar y glorificar aún a Dios, porque Él vive y reina para siempre, y a su nombre sea la gloria. Amén. Gracias, mis amigos. Siempre en la palabra de nuestro Dios, y al descubrir sus verdades poder glorificar con todas nuestras fuerzas y cada día rendir nuestras vidas a su servicio, al servicio de Él. Glorifícale, exáltale. Dios te bendiga, Dios te guarde, mis amados. Gracias, mis amigos, hermanos, familiares. Dios les bendiga grandemente. Gocémonos y alegrémonos en Cristo. Amén, porque Él vive para siempre, y a su nombre sea la gloria. Dios te bendiga. Amén.